En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia emocional, qué nos puede aportar a nuestra vida y cómo podemos desbloquear esta capacidad en nuestro interior. Muchas veces nos sentimos incomprendidos y sentimos que no somos capaces de conectar con los demás a un nivel más profundo, y esto desde luego genera grandes fricciones en nuestra vida personal. Nuestras relaciones se rompen y no llegan a alcanzar ese punto de profundidad necesario para que perduren. La relación misma que tenemos con la familia no es como debería ser, y en el trabajo no podemos avanzar y no podemos conseguir los objetivos que nos proponemos porque no tenemos estabilidad desbloqueada, o por lo menos porque no tenemos estabilidad tan desarrollada como podríamos tenerla. Y es que de no aplicar las claves tan poderosas que vamos a trabajar en este vídeo, podemos acabar totalmente aislados, con ese sentimiento de soledad no buscada, ¿verdad? Y podemos perder grandes oportunidades que se nos presentan en la vida por no tener la suficiente inteligencia emocional. Y no lo digo en vano, hay estudios que demuestran que el 90% de las personas que tienen éxito en la vida, que toman decisiones acertadas, son las que más desarrollada tienen esta habilidad de la inteligencia emocional. Muchas veces nos centramos demasiado, nuestro sistema educativo, nuestro sistema general, se centra demasiado en el cociente intelectual, que está muy bien, pero no es tan buen predictor como la inteligencia emocional sobre lo bien que le vaya a ir a una persona en el futuro. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener presente. Y antes de empezar, no es talento innato. Sí que es cierto que hay gente que nace con una inteligencia emocional superior, pero no pasa nada, porque la inteligencia emocional lo bueno que tiene es que se puede trabajar, siempre se puede mejorar. Y bueno, ese camino empieza con la primera clave, así que coge un cuaderno, una hoja de papel, lo que necesites para tomar apuntes, porque estas 4 claves que vamos a trabajar en este vídeo van a sacar toda la inteligencia emocional que guardas en tu interior. La primera clave es la autoconciencia. Conócete a ti mismo. Y es que no muchas personas son conscientes al 100% de lo que es la autoconciencia. De hecho, hay estudios que determinan que solo entre el 10 y el 15% de personas son capaces de llevar su vida con una autoconciencia plena. ¿Y qué es la autoconciencia? Te estarás preguntando. Pues para resumirlo, la autoconciencia es entender tus emociones y entender qué impacto tienen tanto en ti como en los demás. Así de simple. Y como las cosas se ven muchísimo más fáciles con ejemplos, vamos a poner, por ejemplo, el enfado o la ira, que es la carga emocional del enfado. Tú puedes empezar a sentir esa sensación, puede que seas una persona que tiende al enfado, ¿no? Que es irascible, podríamos decir. Pero una cosa es simplemente sentirla y otra muy diferente es reconocerla. Sí, la sentimos, podemos estar enfadados, pero poca gente que entra en ese bucle emocional va a decir, vale, siento esta emoción. Siempre van a buscar excusas, ¿no? El por qué estamos sintiendo esta emoción. Como si el hecho de reconocer que estamos sintiendo eso ya nos hiciera vulnerables frente al resto, que muchas veces es lo que pasa, muchas veces es lo que pensamos. Pero es que el primer paso es reconocerla, porque cuando la reconocemos es entonces cuando podemos entender qué la dispara. Y ese es el primer paso para el autoconocimiento, comprender qué disparadores activan esas emociones que muchas veces nos manejan por completo, ¿verdad? También es muy importante entender la conexión entre la emoción, el pensamiento y la acción, porque la emoción aparece de forma predeterminada, no la podemos controlar, no podemos evitar que la emoción aparezca, pero el pensamiento, que ahí sí que tenemos poder, es lo que determina el sentimiento. El sentimiento es la conciencia de la emoción. Y como he dicho, no podemos controlar las emociones, pero sí tenemos el control sobre los pensamientos que nosotros mismos generamos en nuestra mente. Y es que esos pensamientos son los que van a determinar qué rumbo, qué acción vamos a tomar. Si no podemos controlar nuestros pensamientos, si sucumbimos a ellos, va a ser la emoción la que tome el control. Y eso es todo lo contrario al autoconocimiento. No somos nosotros los que manejamos el volante, y eso es lo que tenemos que conseguir. Digamos que sin autoconciencia, tus emociones son las que conducen la mayor parte del tiempo. Y si no cambias eso ahora, si no empiezas a trabajar en esta clave, te va a perseguir toda la vida. Siempre vas a sucumbir a tus emociones. Y desde luego que siempre vas a tener que lidiar con sus consecuencias, cuando no es necesario, cuando el autoconocimiento es el antídoto que debes aplicar. Ejercicios prácticos que puedes hacer para empezar a trabajar en esta clave. El más importante para mí, el primero que quiero compartir contigo, es nombrar la emoción. Ponerle nombre de verdad. Porque muchas veces estamos tan acostumbrados a sentir de esa
forma, a reaccionar de esa forma, que no tomamos distancia. Si no tomamos distancia no podemos reconocer y no podemos conocernos mejor. Así que lo que tienes que hacer es ponerle nombre a lo que sientes, ponerle nombre a esa emoción, ponerle nombre a la situación, entender en qué circunstancias aparece. Es como cuando ves la relación tóxica de una persona cercana a ti y tú lo ves de una forma tan clara, tan evidente, y parece que esa persona no se da cuenta. Pues lo mismo pasa con las emociones. En las emociones tú eres esa persona. Estás tan enfrascado en la circunstancia que no eres capaz de ver la realidad, no eres capaz de ver la obviedad. Y con esto lo que hacemos es crear distancia. Con esto vas a ser tú el observador de la propia circunstancia, de tus propias emociones, y vas a poder actuar de una forma mucho más razonable. Y la segunda clave que quiero compartir contigo es escribir un diario. Sí, escribir un diario. Dame un momento. No sé en qué momento de la adultez nos meten en la cabeza que llevar un diario es algo de niños, cuando no. Es una herramienta muy poderosa para encontrar patrones. Y es que para conocerte mejor tienes que empezar a reconocer patrones. ¿Y dónde los vas a reconocer? ¿En el aire? Pues no, los vas a reconocer en el papel de una forma mucho más fácil. Por eso es una herramienta tan poderosa. Y digo diario, pero realmente es escribir lo que te ha pasado en el día, cómo te has sentido, ante qué circunstancias, con qué personas han aparecido qué emociones, cómo has lidiado con ellas, cómo pensabas que ibas a lidiar, pero al final no ha sido así. El hecho es intentar plasmar en palabras lo que ha ocurrido para tener una visión más objetiva. Lo mismo que hemos dicho con el otro punto, es empezar a salir de ese primer foco que tanto nos hace ver las cosas de una forma pues subjetiva, de una forma totalmente sesgada, ¿no? Ese espacio entre tú y la emoción es tu poder. Así que vamos con la segunda clave, que evidentemente esta segunda clave pues tiene que ser cómo gestionar. Ya sabemos cómo conocernos mejor, cómo conocer esas emociones, pues ahora tenemos que aprender a gestionarlas, ¿no? Así que vamos a ello. Autogestión, gestionar tus emociones. Mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Si la autoconciencia nos da información, la autogestión nos da control. Es así de simple. Y quiero que imagines esta imagen potente. ¿Ves ahí detrás que tengo una vela en el medio? No está puesta ahí por casualidad. Esa vela ahora mismo está cumpliendo una función. Sí, no es una gran función porque es una vela pequeñita, pero está cumpliendo la función de iluminar. El caso es que esa misma vela podría cumplir la función de incendiar absolutamente todos los libros que tengo ahí detrás. ¿Y qué te quiero decir con esta metáfora de la vela? Pues básicamente que lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, recibes una grandísima crítica que te ha dolido. Como la vela, puedes incendiarlo todo, puedes reaccionar de forma automática y lidiar luego con las consecuencias. Pero es que esa misma vela también puede iluminar. Tú también tienes la oportunidad de iluminar, también tienes la oportunidad de reaccionar de forma consciente. Y ahí es donde reside la verdadera fuerza, la verdadera potencia de la gestión emocional. Y la herramienta práctica por excelencia, para mí, la que más me ha servido, es el reencuadre. Básicamente cambiar la interpretación de lo que ocurre. Imagínate que esa crítica realmente no es una crítica hacia ti. Lo único que está haciendo esa persona es proyectar sus inseguridades en ti. Entonces, ¿te sentaría de la misma forma? ¿Sentirías lo mismo a sabiendas de que esa persona simplemente está proyectando, que no tiene nada que ver contigo? Esa es la gran diferencia. Ese reencuadre es el que te va a permitir iluminar y evitar incendiarlo todo. Porque luego los fuegos hay que apagarlos. La segunda, desde luego de la mano de la primera, es la pausa consciente. Hacer una pausa momentánea antes de responder puede cambiarlo todo, porque como hemos dicho antes, tenemos que generar distancia. Y esa distancia se puede generar parando un segundo, reflexionando y adaptando también con la primera clave, ¿no? Esa herramienta de reencuadre. En este primer bloque hemos visto el mundo interior, el autoconocimiento y la autogestión. Pero ahora, en este segundo bloque, nos vamos a adentrar en el mundo exterior. Vamos a profundizar en cómo podemos comprender y cómo podemos conectar. Y si te ha gustado este primer bloque y quieres ahondar más en tus emociones, tengo la guía gratuita de gestión emocional que la puedes descargar ya mismo. Lo único que tienes que hacer es comentar la palabra guía aquí debajo en la cajita de comentarios y yo te mando el enlace para que puedas descargarla. Lo dicho, es totalmente gratis y guarda un inmenso valor en su interior. Así que, venga, segundo bloque, tercera clave, conciencia social. Vamos a ver cómo podemos entender mejor
a los demás. En este punto tenemos que hacer algo que, por desgracia, en nuestra sociedad suele ser más difícil de lo que parece. Tenemos que empezar a pasar del yo al nosotros, empezar a percibir las necesidades de los demás, empezar a percibir las emociones de los demás, empezar a conectar con su mundo interno. Y para eso hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Y hay una gran diferencia que quiero aclarar entre empatía y compasión. Tú puedes ser empático con una persona, puedes ponerte en sus zapatos, en su pellejo, y ni siquiera tienes que estar de acuerdo con sus ideas, ni siquiera tienes que estar de acuerdo con su persona. Simplemente tienes que tener la habilidad de empatizar, porque eso marca una grandísima diferencia. Vivimos en una sociedad que enseguida rechaza las ideas contrarias cuando no están alineadas con nuestras propias ideas, pero es que nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por ese camino, porque ese camino lleva a la desconexión, lleva al individualismo, y no es lo que queremos en este canal, desde luego. Así que lo primero que vamos a hacer, evidentemente, para trabajar en este punto, es aprender a leer la comunicación no verbal de la persona que tenemos delante. Su tono, su postura, su mirada. Y parece más fácil, parece que es algo que hace todo el mundo, pero créeme que no es así. Y cuando te cuente esto, cuando acabes este punto, sin duda empezarás a tener conversaciones con otras personas que no vas a sentir que están conectadas contigo. Y es que muchas veces me ha pasado, puede que porque sea psicólogo o porque haya trabajado mucho en mi inteligencia emocional, contadme en los comentarios a vosotros, también os pasa que estás hablando con una persona, pero no sientes al 100% que esa persona está conectando contigo. Y esto no tiene que ver con si te llevas bien o si te llevas mal con esa persona. Te puedes llevar perfectamente, pero la mayoría de la gente, cuando estás conversando con ellos, parece que están más centrados en ellos mismos que en ti. Parece que no tienen ningún interés en lo que les estás contando. Y es que muchas veces te preguntan algo, das una respuesta y no sientes ni siquiera que quisieran escuchar esa respuesta. Entonces, ¿para qué te preguntan? Es como si tú trataras de estar totalmente presente con la persona, escuchando de forma activa la historia que te está contando, el problema que te está contando o lo que sea. Y esta persona está en otro mundo. Es esa sensación. No sé ni siquiera cómo explicarlo bien, pero seguro que si te ha pasado entenderás lo que estoy intentando decir. Así que si eres una de esas personas que no está en absoluto mal, puede que ni siquiera lo sepas o puede que sí lo sepas y quieras mejorarlo, lo que vamos a hacer es estar de una forma más plena, conectados con la persona que tenemos delante, intentando leer su postura, leer su tono. El simple hecho de intentar leer todo esto ya te va a obligar a estar de una forma más plena con esa persona, a conectar a un nivel mayor. Y desde luego que la otra persona se va a sentir mucho más escuchada, se va a sentir mucho más conectada contigo y va a sentir que está más a gusto hablando contigo que con otras personas, por ejemplo. Así que escucha activa, 100% presente. Ni siquiera pienses en las respuestas que tienes que dar. Muchas veces ni siquiera tenemos por qué dar una respuesta. Simplemente tenemos que sostener, simplemente tenemos que estar ahí. Ya es algo que la mayoría de personas no hace. Así que lo que quiero que hagas para empezar a trabajar en este punto es simplemente el entrenamiento de empatía. Vas a tener una conversación con alguna persona en algún momento. A partir de ahora, lo que quiero que hagas es que lleves a cabo estas cosas. Quiero que te centres en la persona. Quiero que intentes estudiar su lenguaje no verbal, también el lenguaje verbal. Quiero que atiendas profundamente sin ni siquiera pensar respuestas, solo escuchando, parafraseando, conectando con las emociones de esa persona. Y así poco a poco empezarás a desarrollar esta empatía que tanto hace falta en el mundo. Y vamos con la cuarta y con la última clave de este bloque, que es gestión de relaciones. Cómo conectar con los demás. Y una de las herramientas que quiero comentar contigo es esta herramienta de ser más intencional a la hora de mostrar aprecio. Es muy poderoso estar atento a lo que la gente hace bien y que cuando la gente haga algo bien, tú señales y decir, ja, lo he visto, estaba ahí y enhorabuena por ello. Y es que ese simple reconocimiento puede marcar un antes y un después en esa persona. Pequeños momentos y pequeños detalles que la mayoría de personas pasan por alto, pero tú no vas a hacerlo. Y otra herramienta que puedes utilizar es aprender a dar retroalimentación de una forma constructiva, algo en lo que la gente no suele trabajar, que se puede aplicar a empresas. De hecho, está destinado para aplicarlo a empresas, pero también lo puedes aplicar en tu vida personal. Y te voy a explicar de una forma muy sencilla en qué consiste. La fórmula es situación, comportamiento, impacto. SCI. En vez de atacar a la persona, a lo que la persona ha hecho, como por ejemplo, siempre interrumpes, vamos a hacerlo de una forma diferente. Por ejemplo, esta mañana en la cocina, por ejemplo, esa es la situación. Hablaste mientras estaba intentando comunicar algo, ese es el comportamiento, y me hiciste sentir de esta determinada forma. Ese es el impacto. Esa es la forma correcta de dar retroalimentación. Esa es la forma correcta de empezar a
resolver un conflicto, algo que te moleste de la otra persona, de una forma empática, sin atacar a los defectos de la persona, atacando al hecho en sí y viendo cómo juntos podéis solventar ese problema. De esta forma es mucho más probable que no se vuelva a repetir nada igual. Y es muy poderoso porque la otra persona no se va a poner a la defensiva. Es una forma más de gestionar las cosas de una forma calmada, que es lo que estamos persiguiendo al final en este vídeo con la inteligencia emocional. Intentar llevar una vida más tranquila, sin sobresaltos, una vida más estable, tanto para nosotros como para los demás, tanto en nuestra relación con nosotros mismos como en la relación que tenemos con los demás. Así que aquí las tienes, las 4 claves para desbloquear tu inteligencia emocional. Empieza por mirarte al espejo, empezar a comprender tu mundo interno y aprender a gestionarlo. Y a partir de ahí simplemente se expande hacia afuera, empezar a comprender y a conectar con los demás a un nivel mucho mayor. Esa sensación de incomprensión de la que hablamos al principio, de encontrar obstáculos constantes, no tiene por qué ser una condena para toda la vida. Es algo en lo que se puede trabajar y es algo que tiene una solución muy sencilla. Lo tienes en este vídeo. Lo único que tienes que hacer es volver a verlo, escuchar bien las 4 claves, escuchar bien los matices y si tienes alguna pregunta puedes ponérmelo en los comentarios y trataremos con ello de una forma más profunda. Y sí, probablemente vuelvas más veces a este vídeo porque no es una solución de la noche a la mañana. Es un trabajo muchas veces de toda una vida, pero es un camino que trae unos frutos maravillosos. Cada pequeño paso que das abre una puerta que ni siquiera sabías que estaba ahí. Y es que el poder de transformar tus relaciones, el poder de transformar tu vida, ha estado dentro de ti siempre. Y ahora te voy a dejar por aquí otro vídeo muy importante en el que hablamos de la manipulación emocional, cómo podemos saber si estamos siendo manipulados y cuáles son las señales claras que te van a ayudar a lidiar con estas personas que intentan manipular constantemente. Dicho esto, espero que este vídeo haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda me la puedes dejar en los comentarios y nos vemos el martes que viene con más. Un abrazo.